realiza la doctora Karina Araujo Orozco. Ella es una médico especialista en medicina interna de la Universidad de Cartagena y es especialista en infectología de la Universidad de Buenos Aires, del Hospital de Clínicas José de San Martín, y actualmente se desempeña como infectóloga del Hospital Universitario del Caribe y de la Clínica Blas de Lezo en Cartagena. Muchas gracias a la doctora Karina Araujo por su participación. El auditorio y el micrófono es suyo. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de esta mañana, nos toca intentar responder una pregunta bastante compleja sobre una patología igualmente compleja como es la osteomielitis. Son necesarias 6 semanas de tratamiento. Vamos a ver qué podemos resolver. Bueno, reconocemos en la osteomielitis crónica una patología cada vez más frecuente y con un amplio espectro de presentación según su mecanismo fisiopatológico, con una alta movilidad impactando en la funcionalidad del paciente. Lo más importante en osteomielitis es el adecuado y oportuno diagnóstico, ya que el tratamiento individualizado ha demostrado que impactan en el pronóstico. Y clásicamente siempre nosotros hemos escuchado que la duración de los tratamientos antibióticos en osteomielitis son prolongados. Ahora vamos a mirar cuáles son las bases de esta estimación. El objetivo de esta presentación entonces es que recordemos los conceptos básicos relacionados con la osteomielitis crónica y su espectro amplio de presentación. Vamos a revisar según la clasificación de la enfermedad, los tiempos de tratamiento antibiótico y los factores que son determinantes en esta decisión. Y vamos a mostrar las posibilidades según la evidencia que tenemos de la utilización de la terapia oral en esta patología tan compleja. Entonces recordemos que la osteomielitis es un proceso inflamatorio del hueso y de la médula ósea que está causado por uno o varios microorganismos y que resulta en destrucción, necrosis y adición de hueso nuevo. Recuerden que el hueso es una estructura que está en permanente movimiento, por decirlo de una manera. Si bien, como dije anteriormente, es una patología que tiene baja mortalidad como tal, sí tiene una morbilidad muy alta y en series puede llegar hasta un 50% de deterioro funcional. Entonces, aquí vamos a recordar lo que sería la clasificación de la osteomielitis desde el punto de vista fisiopatológico. Encontramos en las letras A y B representan lo que nosotros conocemos clásicamente como las osteomielitis primarias. Estas osteomielitis son de etiología hematógena principalmente. Acá podemos observar lo que es la clásica osteomielitis de la infancia, que por lo general es de buen pronóstico. Y en cualquier edad podemos tener este cuadro, que es la condilodicitis o osteomielitis vertebral, que también es de etiología hematógena. Después encontramos la que está asociada a la insuficiencia vascular, que es lo que nosotros clásicamente vemos representado en el pie diabético. Lo que es la osteomielitis aguda de la infancia, lo que es la osteomielitis vertebral, son capítulos completamente aparte. Lo mismo que el pie diabético. Los tiempos de tratamiento de estas patologías están claramente determinados y dependen de muchos factores que no solamente se limitan al tratamiento antibiótico. Entonces nos vamos a concentrar en la revisión de hoy principalmente en lo que son las infecciones por continuidad, que serían estas que se encuentran representadas acá, lo que es la inoculación directa en el caso de las fracturas expuestas, o cuando nosotros, o la inoculación que se hace de bacterias por diferentes mecanismos, por la colocación de prótesis en los pacientes. Por eso al principio de la charla decía que la osteomielitis es una enfermedad que nos estamos enfrentando más frecuentemente. Cuando nosotros revisamos estadísticas vemos que los traumatismos cada vez son más frecuentes y la afectación de los miembros es de diario, pues lo vemos a diario. Y estos pacientes después de estas fracturas requieren colocación de materiales. Y con la expectativa de vida mayor de los pacientes, de la población en general, vemos que los traumatismos a cierta edad llegan a ser más frecuentes y eso está estimulando la utilización cada vez mayor de elementos como prótesis articulares o materiales de 800. Entonces, como les dije,
cuando ya uno piensa en osteomielitis aguda, osteomielitis de la infancia, por lo general los tratamientos antibióticos siempre son menores de 4 semanas. Es como muy común verlo y son de buen pronóstico. De pie diabético no hablaremos porque es un tópico que requiere un manejo multidisciplinario y el tratamiento antibiótico está precisamente ligado a esa condición. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una osteomielitis aguda, lo que nosotros siempre queremos hacer es evitar la progresión a la osteomielitis crónica. Y algunas veces ya nosotros cuando tenemos el paciente enfrente, lo que estamos viendo puede llegar a ser esto, ya puede llegar a ser la fístula, independientemente de la presencia o no de material. Y aquí del lado derecho, solamente para recordar que principalmente en los adultos, la importancia del estafilococo aureus como la etiología principal de las infecciones asociadas a los materiales. Y acá tenemos la clasificación clásica de la osteomielitis, ¿no? Que la clasificaba en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero sí me quiero detener aquí para que revisemos. Cuando nosotros hablamos de osteomielitis tipo 1 y tipo 2, que es lo que nosotros conocemos como osteomielitis medular y superficial, fíjense que la superficial es como que prácticamente toma muy, muy pequeño el periósteo y la medular pues conserva la estructura del hueso alrededor. Fíjense que ya acá nos hablan y nos muestran que los tratamientos antibióticos con o sin cirugía, por lo general hay algunos que no requieren cirugía, son de menores de 4 semanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de osteomielitis agudas. Entonces ese es el primer concepto que ya tenemos que irnos llevando. Cuando nosotros hablamos de osteomielitis aguda, por lo general los tratamientos antibióticos son menores de 4 semanas y llegan a ser exitosos. Pero cuando nosotros hablamos de osteomielitis tipo 3 y tipo 4, donde vemos ya un compromiso más difuso, un compromiso localizado pero extenso, donde el paciente necesita debridamiento, necesita incluso varias idas a quirófano para limpieza, o el paciente tiene incluso problemas de cobertura de parte blanda, ya enseguida clásicamente hemos hablado o pensamos en tratamientos antibióticos que se extienden incluso entre 4 a 6 semanas después del acto quirúrgico. Y hay pacientes que requieren, como les dije, varias intervenciones quirúrgicas. Esto no lo vamos a tratar, es un tema bastante extenso, pero solamente quería recordar que esta es una de las patologías infecciosas donde nosotros tenemos una amplia posibilidad para llegar al diagnóstico. Podemos guiarnos por la clínica, podemos guiarnos por las imágenes, podemos utilizar los paraclínicos, principalmente los reactantes de fase aguda que nos ayudan no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento, y enfocarnos principalmente, cuando yo hablo de duración de tratamiento, cuando yo hablo de instaurar un tratamiento antibiótico, yo necesariamente estoy hablando de un rescate microbiológico. Entonces, en esto tenemos que concentrarnos, porque nosotros los infectólogos a veces nos enfrentamos a un reto con el equipo ortopédico. Para poder llegar a un buen diagnóstico necesitamos unas buenas muestras que nos lleven a una buena tipificación de este microorganismo. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el tratamiento y la duración del mismo. La osteomielitis es difícil cuando uno la tiene que tratar de manera empírica, precisamente por la prolongación de la vida. Entonces, ¿por qué a mí me pareció interesante que habláramos precisamente de las osteomielitis que están asociadas a los elementos de fijación y a los de las prótesis articulares? Porque cada vez nosotros entendemos y conocemos más sobre la biopelícula, cada vez nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a problemas en tratamiento precisamente por la presencia de la biopelícula, y cuando nosotros tenemos elementos de fijación o prótesis, es la interacción entre ese implante, el microorganismo con la formación del biofilm y el huésped, que independientemente de las comorbilidades que tenga, pues va a tener una respuesta inflamatoria a veces muy diferente de pacientes a otros. Entonces, cuando ya nosotros pensamos, no solamente ya estoy pensando en el biofilm, estoy pensando en el tejido óseo, y los estudios que nosotros clásicamente conocemos de penetración de los antibióticos al tejido óseo son en hueso sano. No hay estudios que determinen claramente cómo es la penetración del antibiótico en el hueso enfermo. Y ya sabemos que en el hueso sano la penetración es baja. Fíjense aquí cómo está esquematizada la relación del antibiótico hueso-plasma.
que suele ser muy baja. Solamente de pronto quisiera resaltar la rifampicina. No vamos a hablar específicamente de antibióticos, solamente vamos a hablar de duración, pero sí me gustaría que se llevara en el mensaje que la rifampicina se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para el tratamiento de las infecciones hospitalares, no solo por cocos gram positivos, sino por bacilos gram negativos, precisamente por esta ventaja que tiene de una buena penetración ósea y una buena penetración en el biofilm. Entonces, cuando el hueso está infectado, uno pensaba, bueno, si es en el hueso sano, el antibiótico no entra bien, ahora imaginémonos en el hueso infectado. Entonces, uno clásicamente pensaba que al utilizar las terapias endovenosas o al tratar la osteomielitis con tratamiento endovenoso, yo podría alcanzar rápidamente esas concentraciones que son muy erráticas, incluso con el hueso sano. De ahí de pronto es que viene la tendencia siempre a utilizar terapias endovenosas. Y esto afecta a todos los antibióticos, afecta a los beta-lactámicos, afecta a los glucopéptidos, y en la era de la multiresistencia nos hemos tenido que enfrentar a infecciones asociadas a implantes por gérmenes multiresistentes, donde necesitamos antibióticos como la colistina, los aminoglucósidos, que también tienen problemas en la penetración. Y cuando nosotros tratamos infecciones, no solamente osteoarticulares, sino cualquier tipo de infección, nosotros estamos tratando primero o tenemos antibióticos que impactan más positivamente en el momento de crecimiento exponencial de las bacterias, y después en la fase estacionaria hay medicamentos o antibióticos que también tienen una potencia clara. Y fíjense que al lado derecho les coloco cuáles son los antibióticos que se han identificado son más activos en el biofilm. Que fíjense que son antibióticos que son de opciones orales en algunos y que podemos utilizar como una opción terapéutica. Entonces, recordar, al inicio tratamos bacterias planctónicas y luego tratamos bacterias sésiles, que son las que principalmente nosotros encontramos en el biofilm. Pero ¿por qué tenemos que hablar de biofilm? Entonces, esta frase me parece muy importante. La formación de la biopelícula es la piedra angular para que nosotros podamos comprender cuál es la patogenia de las infecciones relacionadas al material ortopédico. Si nosotros no tenemos claro el concepto de biofilm, no vamos a poder entender por qué los tratamientos antibióticos suelen ser más prolongados que en otras patologías. Y como les dije, esto es una interacción entre el implante, el biofilm, las bacterias que habitan ahí y el huésped. Entonces, recordar que el biofilm, que yo creo que podríamos hablar conferencias completas solamente de biofilm, porque no solamente hay biofilm en los materiales externos, sino incluso en material natural, o en estructuras naturales, perdón, ya nosotros podemos evidenciar biofilm, pero en el caso de los materiales ortopédicos o de los materiales externos, recordemos que esto es una matriz que se compone 15% de célula, un 85% de una coraza que mantiene a las bacterias protegidas del exterior. Fíjense que esto hace que ellas internamente es toda una comunidad donde no solamente intercambian resistencias bacterianas, sino que hacen una comunidad de supervivencia donde tanto el sistema inmunológico nuestro como los antimicrobianos y los antisépticos hacen que sean de difícil control. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos venido teniendo claro? Cuando yo pienso en tratamiento de osteomielitis, hay varias cosas que yo tengo que considerar. Primero, que la elección del antibiótico esté ligada a los rescates microbiológicos, como lo dijimos al principio, de ahí la importancia de la toma de los cultivos. Recuerden que en infecciones hospitalares se aconseja que la toma de cultivos tiene que ser en varios números, puede ser incluso en número par o impar, para después, por ejemplo, si son 5 muestras, 3 de las 5 para poder hacer un diagnóstico, dependiendo de los gérmenes que uno rescata. Y en el caso de las infecciones periprotésicas o asociadas a materiales, siempre se recomienda en la interfase del implante con el hueso tomar muestras.
Entonces hablábamos de la elección del antibiótico, hablamos de la penetración en el biofilm, que ya lo conversamos. Recuerden que ya hablamos que la concentración del antibiótico en el hueso es compleja. Necesitamos un antibiótico que sea bactericida por las fases de crecimiento bacteriano que hablamos. Y recuerden que en infección ósea, por el mismo problema que hablamos de la penetrancia, por lo general se recomiendan dosis más altas de los antibióticos usuales. Entonces, fíjense, para yo hablar de duración, todas las cosas que tengo que tener en consideración. ¿Qué otras cosas tenemos que pensar? Que este paciente no solamente es antibiótico, ¿cierto? A estos pacientes a veces necesitan 1, 2, 3 tratamientos quirúrgicos. Hay pacientes que tienen, en el momento de la infección, tienen todavía el material o están en plan de retiro de material o no se les puede retirar el material. O sea, hay diversos escenarios que nosotros podemos encontrar que determina la decisión de la duración del tratamiento. Aparte, hay pacientes que después de superar la infección ósea o de estabilizar la fractura, en el caso de las fracturas expuestas, necesitan coberturas de piel, necesitan sistemas VAC. Entonces todo esto hace más compleja la utilización y la duración de los antibióticos. Y aparte, hay muchos de estos pacientes que cuando nosotros los tenemos con esta osteomielitis, el paciente no tiene su tratamiento ortopédico definitivo realizado. Por lo general son pacientes, como vemos en la fotografía, que tienen un tutor externo para estabilizar la fractura, pero eso muy probablemente no sea lo único que necesita. Y el tratamiento antibiótico, por ser tan prolongado, se cruza junto con la rehabilitación física, psíquica, social. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta. Las toxicidades de los antibióticos, que tiene que estar en el trabajo y tomar los antibióticos, la intolerancia de los antibióticos en el caso de la vía oral o en el caso de los pacientes que necesitan terapia parenteral, la colocación de catéteres permanentes o semipermanentes o tunelizados para la administración de antibióticos a largo plazo. Esto para que recordemos rápidamente que las fracturas expuestas es de las pocas indicaciones que nosotros tenemos en infectología donde dejamos profilaxis antibióticas que son extendidas, o sea, son casi tratamientos preventivos, por decirlo de una manera. Recuerden que de acuerdo a la clasificación de Gustilo, así es el grado o la posibilidad de infección. Y fíjense lo que les muestro acá. Si yo administro la profilaxis antibiótica en un Gustilo, por ejemplo, tipo 2, fíjense que ya yo con profilaxis tengo hasta un 25% de posibilidades de infección. ¿Okay? Entonces, cuando yo no administro la profilaxis de manera adecuada, fíjense los porcentajes de infección son mucho mayores. ¿Ok? Entonces, la indicación de inicio de antibiótico en el caso de las fracturas expuestas en las primeras 6 horas y mantenerlo hasta las 72 horas. ¿Y cuál es mi objetivo principal? Evitar la osteomielitis postraumática. Porque cuando ya yo tengo una osteomielitis postraumática, yo tengo este amplio abanico de posibilidades. Yo puedo tener una osteomielitis postraumática con implante, sin implante, con el hueso consolidado, con el hueso sin consolidar. O sea, tengo muchos escenarios. Y uno de los más temidos es la pseudoartrosis infectada, que es una de las cosas que más nosotros nos enfrentamos en pacientes que han tenido osteomielitis postraumática y dificulta mucho la consolidación del hueso posteriormente y requiere muchas intervenciones. Entonces, imagínense las terapias antibióticas cuando nosotros revisamos estos temas postraumáticos por guías, nunca son menores de 6 a 8 semanas y hay pacientes que conservan el implante y hay pacientes que hay que retirarlo. Entonces, fíjense cómo la duración de tratamiento antibiótico no solamente está ligada a una situación, está ligada a muchas situaciones para nosotros poder tomar esa decisión. En cuanto a las prótesis, también es importante la clasificación en tiempo. Hay algunas clasificaciones, lleva los implantes hasta 2 años, se puede considerar que es asociado a la prótesis hasta más de 2 años, y hay algunos que hablan de meses, ¿no? Más precoces. ¿Y por qué es importante? Porque la decisión del tratamiento antibiótico y del tiempo de tratamiento está en función de esta clasificación, porque no es lo mismo de pronto una infección temprana en la que yo sé que los gérmenes implicados son gérmenes más virulentos, como el estafilococo aureus, a de pronto infecciones que son más tardías o que están retrasadas, de pronto son bacterias con una virulencia menor, pero recuerden que aquí en prótesis siempre estamos enfrentándonos al biofilm, independientemente del tiempo en que la infección se manifiesta o de que está colocado el implante.
Entonces, clásicamente, cuando nosotros hablamos de las infecciones asociadas a prótesis, clásicamente esto es lo que más o menos nosotros manejamos con ortopedia. Manejamos lo que es el tratamiento de las infecciones en un tiempo, que es lo que se hace en un solo acto quirúrgico, sacar la prótesis, poner la nueva, tomar cultivos y dejar el tratamiento antibiótico. Fíjense que ahí están hablando hasta de 6 semanas de tratamiento. Fíjense que no es claro, no te dicen de 2 a 6, de 4 a 6, 6, más de 6, o sea, eso es un tópico que no está claro. De manera estándar se habla de duración de 3 meses para la cadera y de 6 meses para la rodilla en un tiempo. Y cuando hacemos los dos tiempos, o cuando hacen en ortopedia los dos tiempos que se refieren a la colocación del espaciador, retiro de la prótesis, colocación de espaciador con antibiótico, y en un segundo acto quirúrgico, colocación de la nueva prótesis, fíjense lo que dice los tratamientos antibióticos. Aquí a veces hablan de tratamientos acortados, sobre todo en aquellos pacientes, obviamente, que tienen una prótesis nueva, pero siempre hay una recomendación que es tomar cultivos. Este paciente seguramente va al segundo tiempo con antibióticos, ¿no? Tomar cultivos intra, colocación de la nueva prótesis y retiro del espaciador para después nosotros poder determinar con esos cultivos negativos si le doy un corto plazo o le doy un largo plazo, como figura ahí. Esto es más o menos lo mismo y fíjense que aquí hablan en dos tiempos de 6 a 8 semanas, de tratamiento, 2 a 4 semanas en un segundo tiempo también cuando hay presencia de infecciones más moderadas a severas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Ya después de que estamos en este punto donde nosotros somos conscientes que para determinar no solamente qué antibiótico voy a utilizar, sino cuánto tiempo lo voy a utilizar, tengo que moverme por muchas variables. Estudios que comparen esta pregunta que nos hemos hecho en esta exposición no hay. ¿Okay? La mayoría de estos estudios que nos hablan de tiempo de tratamiento son estudios descriptivos, retrospectivos, como los que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, este estudio, una síntesis de algunos otros estudios, que es del 2012 más o menos. Fíjense que inicia diciendo, la recomendación estándar para el tratamiento de la osteomielitis es 6 semanas y de terapia parenteral, por lo que habíamos hablado anteriormente de la penetrancia ósea, ¿no? Pero hace la claridad, ya para ese momento ya teníamos antibióticos orales que sabemos tienen una buena penetración en el hueso. Y fíjense lo que dice. No hay evidencia de que las terapias de antibióticos de 4 a 6 semanas mejores resultados comparados con los regímenes cortos. No hay manera de que nosotros podamos comparar, pero yo pienso que principalmente eso sucede por el tipo de osteomielitis que yo estoy tratando. Insisto, no es lo mismo de pronto una osteomielitis con material o una sin material o una osteomielitis aguda o una crónica. Y entonces fíjense lo que muestra este estudio. Aquí están los antibióticos, aquí están los diversos tiempos que se administraron. Fíjense, esta es la terapia parenteral. Fíjense que hay desde días hasta semanas, ya sin un estándar claro. Y fíjense que lo que ellos quieren mostrar aquí, realmente, este estudio lo que quería mostrar era cómo era la tasa de duración de las terapias parenterales con las terapias orales. Ya no es un estudio que hable de duración. La duración del tratamiento es como una variable que uno encuentra cuando lo está revisando. Y fíjense que es bastante complejo. Hay pacientes que tienen 4 meses, hay pacientes que tienen 5 semanas, es muy diverso. Pero lo que ellos querían mostrar es que las tasas de duraciones, tanto para las terapias orales como para las parenterales, en los pacientes era bastante parecida, lo que le hace pensar a uno que no exclusivamente el paciente debería de permanecer todo el tiempo de tratamiento con sus múltiples intervenciones que de pronto el paciente requiera con antibiótico endovenoso. Y fíjense que las terapias orales también eran prolongadas, hasta 6 meses o terapias de día. Entonces es muy difícil hacer una comparación y emitir un concepto cuando los tiempos de tratamiento son tan diversos. ¿Qué concluye este estudio? Que la duración del tratamiento antibiótico debe ser individualizada, por lo que estamos hablando, porque las osteomielitis se presentan en una gama amplia.
No hay evidencia sólida que respalde la recomendación estándar de 4 a 6 semanas, ya eso lo hemos dicho, incluso después del debridamiento quirúrgico. Definir la duración óptima de la terapia para la osteomielitis crónica es crítica. Es una pregunta que ya para este estudio, que era de 2012, no tenía respuesta, y lamentablemente le tengo que decir ahora que sigue sin respuesta. Esta es una revisión sistemática donde habla sobre la utilización de los antibióticos en la osteomielitis en adultos. Y aquí unas cosas, insisto, para resaltar, fíjense, esta revisión sistemática solamente se hizo en osteomielitis postraumáticas. Aquí no incluían osteomielitis, por ejemplo, asociadas a los materiales. Y estos pacientes todos iban a intervención quirúrgica, o sea, todos necesitaban debridamiento quirúrgico. Entonces, al final, hacen la comparación en 4 ensayos y fíjense las conclusiones. No hubo diferencia significativa entre los grupos de terapia oral o de terapia parenteral al final del tratamiento. Todos los estudios, o sea, los estudios no se enfocan en la duración de la terapia. Los estudios, la mayoría se enfocan en la posibilidad que usted tenga de utilizar terapias orales para evitar estos efectos adversos que pueden tener las terapias parenterales. Y fíjense que es claro en decir que ningún ensayo comparó diferentes duraciones de tratamiento antibiótico en la osteomielitis crónica. Este es un estudio más reciente, de 2017. Entonces, fíjense lo que concluye. Concluye que utilizar antibiótico oral o parenteral a largo plazo, el paciente le podía ir igual. Eso es un punto importante. Y que no existían estudios suficientes que hablaran de o que permitieran que se emitiera una recomendación de duración. Aparte, dicen, todos los estudios que ellos revisaron, fíjense que terminan con 4 estudios, 8, después 4 estudios, y fíjense que en un tiempo casi de 20 años. O sea que es un tópico que no está completamente estudiado. Y hace 20 años, como aclaran en el estudio, de pronto la resistencia bacteriana no era igual que la que tenemos ahora. Este estudio nos habla principalmente, y fíjense que casi todos los estudios son descriptivos, o sea, todo lo que yo estoy trayendo son cosas descriptivas observacionales. No hay estudios que puedan hacer una comparación clara, aleatorizado, no los hay. Entonces, fíjense que se caracteriza porque también eran osteomielitis postraumáticas sin implantes, a pacientes que llevan a cirugía, le hacen la limpieza y les dejan el tratamiento antibiótico. Y fíjense que ellos ahí sí miraban cómo era la duración de tratamiento, comparaban la duración de tratamiento, y la mediana que ellos encontraron era de 8 semanas. Es más o menos lo que uno estandarizado usa. Pero fíjense que el rango menor era 4 semanas. O sea, no hay evidencia en este tipo de osteomielitis postraumáticas que los tratamientos antibióticos puedan ser menor de 4 semanas, incluso en la presencia de cirugía. ¿Ya? Acá ellos empezaban a comparar no solamente si la terapia era oral o endovenosa, si era endovenosa por 1 semana y después pasaban a oral, o endovenosa 2 semanas, sino que también comparaban los tiempos. Y fíjense lo que mostraban: si menos de 6 semanas se comparaba con más de 6, si 4 a 6 se comparaban con menos de 4, y de 6 a 12 se comparaban con menos de 4, o más de 12 semanas incluso se comparaban con menos de 4. Y ellos encontraron que eso no mostró ninguna diferencia. Menos de 6 semanas fueron igual a más de 6 semanas. Ahí estábamos viendo la P, que era significativa. O sea, ¿qué nos hace pensar esto? Que a pesar de que nosotros seguimos utilizando terapias antibióticas prolongadas, nosotros podríamos individualizar los pacientes y el seguimiento de los pacientes, porque en los estudios lo que sí dejan claro es que para uno poder tomar esta decisión, el seguimiento del paciente es importante, para uno poder determinar en un momento si yo podría disminuir este tiempo. Y fíjense que la conclusión, que este es un estudio que trató de mirar tiempo de tratamiento, la conclusión es que se requieren más estudios que sean aleatorizados para nosotros poder emitir una recomendación al respecto. Y es una revisión, pero trae algunas cosas que me parecen importantes y significativas.
Primero dice que las terapias antibióticas uno siempre las tiene en la mente como prolongadas, que la mayoría de los expertos siempre tenían como que la terapia endovenosa se podía extender hasta 6 semanas y después pasarlo a la vía oral, en fin, ¿por qué? Porque el tiempo de 6 semanas está relacionado con lo que tarda en cubrirse el hueso que fue desbridado por un hueso nuevo vascularizado. De ahí es la teoría de que los tratamientos deberían de extenderse 6 semanas. Fíjense, en caso de debridamiento quirúrgico subóptimo o en pacientes que no deseen o no pueden someterse a una cirugía, se recomienda el tratamiento supresivo. Esa es otra de las cosas a las que nosotros nos enfrentamos en el manejo de infecciones ocular. Hay pacientes que definitivamente tienen que quedar con tratamiento, por ejemplo, un paciente que tiene una artrodesis de columna y que definitivamente la estabilidad de la columna es importante, no se puede retirar el material, este paciente tiene que quedar con un tratamiento supresivo. Entonces, fíjense que tenemos Doctora Karina, ¿tenemos tiempo cumplido? Listo, ya, terminé. La duración del tratamiento antibiótico en osteomelitis asociada a implantes y prótesis no es aún claro. La decisión es tomada en función de varias variables, entre las cuales está el tipo de osteomelitis, el requerimiento de debridamiento, la posibilidad de seguimiento, incluso el entorno del paciente. La terapia oral no muestra desventajas con respecto a la endovenosa, incluso en la variable tiempo. Y faltan más estudios mejor diseñados para responder la pregunta que motivó esta revisión. Muchas gracias. Doctora Karina.